lo primero que vamos a definir, antes de definir lo que es un espacio de probabilidad, es lo que se llama una sigma álgebra. Una familia de subconjuntos de omega. Entonces, esta familia F se llama sigma álgebra, sigma letra griega, si tenemos que para todo A en la familia, el complemento de A está en la familia. Si para cualesquiera conjuntos, una familia contable de conjuntos, digamos que A1, A2 está en F, en esta familia, entonces, perdón, arriba no terminé la idea, lo que decía es que si para todo A en F, su complemento también está en la familia, y que para toda cantidad numerable de conjuntos que esté en la familia, su unión también va a estar en F. Y también vamos a pedir que el espacio, el conjunto total que estamos hablando, esté en la familia. Entonces va a ser definido por estas tres condiciones. Ahora, nosotros vamos a pensar esta sigma álgebra para nosotros, en el caso discreto, sería partes de omega. Esto es en el caso discreto. Entonces veamos las propiedades que tenemos. Si un conjunto está a su complemento, si tenemos una familia numerable de conjuntos, la unión también está, y también está el espacio omega. Y vean que eso implica que está su complemento, que es el vacío. Ahora, en partes de omega, no nos tenemos que preocupar por estas propiedades porque vamos a tener cada una de ellas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En espacios discretos, partes de omega es el conjunto adecuado para usar. Uno quiere que estén todas estas propiedades, que sea cerrado bajo complemento, bajo uniones, y que esté el todo. Pero en espacios generales, estas propiedades, partes de omega, aunque tenga estas propiedades, va a ser conflictivo para otras propiedades, que es a la hora de definir lo que es ya la probabilidad. Entonces, ¿qué es una probabilidad? Una probabilidad va a ir, es una función, f va de, la probabilidad va de f a los números reales. Bueno, en realidad nos concentramos con los reales positivos. Y lo que vamos a tener es que partes de omega, perdón, p de omega, la probabilidad de omega, que está en f, siempre va a ser 1. Y que si tenemos una familia numerable de conjuntos disjuntos, perdón, aquí dije numerable, faltan puntos suspensivos, disjuntos, 2 a 2. Entonces, la probabilidad de la unión va a ser la suma de todas las probabilidades. Aquí no dijimos esto es infinito. Entonces, si satisface estas dos condiciones, y 2c, P es una función de probabilidad
si satisface estas dos condiciones. La probabilidad de que algo suceda es 1, o sea, siempre va a suceder algo no específico, sino un evento. Y si agarramos conjuntos disjuntos, la probabilidad de su unión va a ser sumar todas las probabilidades. ¿Okay? Y aquí el nombre que usamos, aquí a la tripleta, tenemos un conjunto omega, una familia F, y la función de probabilidad es lo que llamamos un espacio de probabilidad. Espacio de probabilidad, para omega no hay restricción, omega puede ser cualquier conjunto. Y los elementos de F, que son subconjuntos de omega, les vamos a llamar eventos. De F se llaman eventos. Bueno, la probabilidad que nosotros vamos a usar es la discreta, principalmente. Entonces vamos a definirla aquí. Y si omega es finito, digamos que omega tiene... Nosotros definimos F como partes de omega. Entonces sean a sub 1, a sub 2, digamos que tenemos a sub n números reales positivos, tales que la suma es 1. Entonces podemos definir la probabilidad de que ocurra un evento A como la suma desde igual 1 hasta n perdón, no es igual 1 hasta n, sumamos sobre todos los a sub i, perdón, xi, sumamos sobre los elementos xi que estén en el conjunto A, vamos a sumar este a sub i. Entonces, este elemento A básicamente sería la probabilidad de xi, sería A. Entonces hablaríamos de una probabilidad puntual, que es algo que no se puede hacer en general. Entonces, veamos un momento el ejemplo continuo. Hay un ejemplo que sería, Oscar, sí, ¿quién es A mayúscula, perdón? ok, A mayúscula es un evento cualquiera. Entonces, definimos, esto es un evento cualquiera. Cualquier subconjunto que agarremos, vamos a sumar, tenemos partículas de probabilidad por cada punto, y vamos a sumar cada uno de los elementos que aparecen en el evento A. Ok. Ok. Entonces, veamos dos casos. Uno, la probabilidad sobre, vamos a verlo informalmente, digamos es 0,1. Digamos que uno agarra un punto escogido de forma aleatoria en intervalo 0,1, en lo que se llama una probabilidad uniforme. Entonces aquí uno puede hablar como de la medida de un intervalo. Entonces aquí está 0 y 1. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi punto esté dentro de un intervalo A, B? La probabilidad de que esté en todo el conjunto 0,1 sería de 1. Siempre el punto es escogido dentro del conjunto. Pero si uno agarra un intervalo como B, la probabilidad de escoger un punto sería B menos A. Okay, entonces, vamos a ver las palabras.
se escoge. Esto es un ejemplo, pero este es el ejemplo continuo que no vamos a estar trabajando. 0,1. Eso. Estar en A, B es B menos A. Sería la longitud del intervalo. Entonces, si uno agarra un intervalo que mida la mitad, por ejemplo, de 0 a 1/2, uno esperaría que la probabilidad de que el punto escogido esté en ese intervalo sería de 1/2. Pero si yo les doy un punto específico, ¿cuál es la probabilidad de que el punto que yo agarre sea específicamente 1/2? Entonces, esa probabilidad va a terminar siendo 0. Va a terminar siendo 0 porque yo puedo agarrar un intervalo de tamaño epsilon que contenga al punto 1/2, y la probabilidad de que el punto escogido esté entre ese intervalo sería epsilon, pero epsilon puede ser tan pequeño como uno quiera. Entonces, si el conjunto no es numerable, no es necesario que los puntos tengan probabilidad positiva, que los elementos unitarios sean eventos en sí, bueno, eventos con probabilidad positiva. Y aquí lo que pasa es que esta unión, ven que aquí nosotros podemos decir que si tenemos conjuntos disjuntos, la probabilidad de unión es la suma, siempre y cuando la familia de conjuntos sea numerable. Entonces nosotros sabemos que el intervalo 0, 1 no es numerable. Entonces sumando ceros, uno no puede sumar todos los eventos porque es una cantidad no numerable y los axiomas no lo permiten. Bueno, en realidad, aunque la mayor parte del tiempo vamos a trabajar conjuntos finitos, nosotros podemos hacer esto numerable. Porque nosotros sabemos que aunque hagamos eventos finitos, el infinito es algo natural. Por ejemplo, el conjunto de los naturales es un conjunto infinito, cuyo cada uno de sus elementos es accesible, pero el conjunto en sí es infinito. Entonces vamos a definir un poco más general el contexto, porque aquí en vez de agarrar un conjunto finito, vamos a agarrar simplemente un conjunto numerable. Y aquí, en vez de agarrar elementos que sumen 0, bueno, elementos finitos que sumen 0, lo que tendríamos es una serie que suma 1. Entonces, si continuamos esto, tenemos una serie que sume 1. Y de igual forma, para un conjunto cualquiera, la probabilidad sería sumar los elementos que están allí. Verifiquemos un momento que satisface los axiomas. Recuerden que probabilidad se ocupaban dos cosas, que la probabilidad del conjunto omega fuera 1, y aquí la suma, si uno suma xy en omega, de a sub i, lo que está haciendo es sumando desde igual 1 hasta infinito a sub i, que por definición es 1. Y si nosotros tomamos una unión disjunta, nosotros sabemos que la probabilidad de la unión es la suma, y aquí sería de e a sub i en omega, no, xy y no en omega, xy en la unión de los a sub i, y cada sub i va a pertenecer a exactamente uno de estos conjuntos. Entonces podemos dividirlo en sumatoria desde j igual 1 hasta infinito, de sumatoria de xy perteneciente a sub j. Y obtenemos la suma de j igual 1 hasta infinito de la probabilidad
del evento A sub j. Ok, déjenme cambiar el índice a j. Aunque no hace mucha diferencia, pero para que estén iguales. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a estar en espacios o numerables o finitos. Entonces, calcular la probabilidad de un evento va a ser calcular la probabilidad de cada uno de los puntos que estén dentro del evento. Bueno, digamos que hay tres propiedades principales que vamos a estar usando. Entonces, proposición. Entonces, digamos que tenemos un espacio de probabilidad. Tenemos un espacio de probabilidad. Y aquí vamos a tener tres propiedades. Una tiene que ver con los complementos. Entonces, que si tomamos un conjunto, un evento A, entonces la probabilidad de su complemento es 1 menos la probabilidad de A. ¿Okay? Esto es muy sencillo y es porque A y A complemento son disjuntos. A y A complemento son disjuntos. Entonces, la probabilidad de A unión A complemento es, por un lado, la probabilidad de omega, porque un conjunto y su complemento, su unión es todo omega. Y, por otro lado, este se puede separar en la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de A complemento. Y la probabilidad de omega es 1. Entonces podemos pasar probabilidad de A a restar y nos queda que el complemento tiene probabilidad 1 menos la probabilidad de A. Una segunda propiedad es que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es más pequeña o igual que la probabilidad de B. Entonces una propiedad monótona. La razón es porque uno puede escribir B como A unión B menos A. Y estos conjuntos son disjuntos. Ahora, lo que hay que verificar es que cuando uno agarra B menos A, está en la sigma álgebra. Y uno puede ver que la sigma álgebra, como es cerrada bajo uniones, uno puede tomar complementos de uniones y tiene intersecciones. Y la sigma álgebra es cerrada bajo complemento. Entonces también es cerrada bajo intersecciones. Bueno, entonces si uno escribe esto de esta forma, uno puede concluir que la probabilidad de B, que es la probabilidad de esta unión, como es una unión disjunta, se puede escribir como la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Y como la probabilidad es una función positiva, este número es por lo menos la probabilidad de A. ¿Ok? Y luego vamos a tener una subaditividad. ¿Ok? Entonces nosotros vimos aquí arriba que una de las propiedades de la probabilidad es que si tomamos una familia disjunta de conjuntos y la unimos, la probabilidad de todos los conjuntos es la suma. La probabilidad de la unión de los conjuntos es la suma. Pero si no fueran disjuntos, si nada más nos dicen que
que tenemos A1, A2, una sucesión de conjuntos en F, entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de la unión está acotada por la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Okay? Bueno, tal vez mencionemos un poquito de ejemplos de espacio de probabilidad, específicamente que nosotros habíamos dicho, por ejemplo, tirar una moneda, ejemplo de espacios de probabilidad. Si nosotros tiramos una moneda, le podemos asociar a cada evento, digamos, tenemos una moneda, puede ser escudo o corona. Y uno piensa que, por ejemplo, el evento de tirar una moneda una vez, el escudo, la probabilidad es 1/2 y la corona también. Entonces aquí, como dijimos en probabilidad discreta, vamos a dar el conjunto de eventos, la sigma álgebra, sería todos los conjuntos posibles. O sea, aquí la familia que estamos considerando incluye el vacío, incluye el evento de que haya salido escudo, incluye el evento que haya salido corona, e incluye el evento que haya salido escudo o corona. Eso es lo que significa esto de aquí. Entonces, la probabilidad del vacío, 0. La probabilidad de sacar escudo, bueno, con una notación sería 1/2, que es también la probabilidad de sacar corona. Y la probabilidad de sacar escudo o corona es 1. ¿Por qué? Porque ese conjunto es omega. ¿Okay? Otro ejemplo que tenemos común es el ejemplo del dado. Si nosotros tiramos un dado, digamos que lo podemos pensar como un conjunto de 6 elementos. Entonces podemos pensar omega como el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos. Cada uno con probabilidad 1/6. Entonces un evento puede ser el evento de los pares. Es el evento 2, 4, 6. ¿Cuál es la probabilidad de que tiremos una moneda y nos caiga par? Sería la mitad. La mitad son pares, la mitad son impares. En este caso sería sumar 1/6 3 veces, nos queda 1/2. ¿Qué tal el evento de que el número que haya salido sea 4 o 5? Eso sería sumar 1/6 2 veces y nos queda 1/3. Bueno, luego podemos hacer más preguntas, como cuál es la probabilidad de ganar la lotería, que se supone que es una probabilidad uniforme. Entonces hay cuántos billetes de lotería, millones de lotería, y por cada uno la probabilidad es uno entre 1.000.000, digamos, dependiendo de la cantidad de etiquetes. Bueno, con estas propiedades que tenemos aquí, ya podemos ver nuestra primera aplicación del método probabilístico. Entonces, vamos a ver dos aplicaciones de probabilidad para que vean cómo podemos usar probabilidad combinatoria y luego continuamos con más definiciones en probabilidad. Vamos a hablar un momento de grafos. Vamos a definir lo que es un torneo. Resulta que un torneo se puede representar por un grafo, pero un grafo dirigido. Entonces, si yo tengo dos personas, dos jugadores, A y B, puedo representar que jugaron entre ellos por una arista. Pero si yo quisiera representar
que A derrotó a B, podemos hacer una arista dirigida. Podemos decir, bueno, hagamos una flecha de A y B si A derrotó a B. ¿Ok? Entonces, para nosotros en grafos hay un concepto que usa que es el de torneo, que va a ser un torneo completo, todos contra todos. Lo que no vamos a controlar es los posibles resultados. O sea, en un torneo va a ser un grafo dirigido en el que todos jugaron contra todos. Entonces un torneo es un grafo dirigido y vamos a agregarle entre comillas completo. ¿Okay? Completo quiere decir que vamos a tener toda arista, vamos a tener las n escojo dos parejas, donde es la cantidad de jugadores. Lo que no tenemos control va a ser sobre las direcciones de cada flecha. Entonces un torneo es un grafo dirigido completo. Quiere decir que para todo X y Y de dos vértices del torneo, eso sí, que X sea diferente de Y, tenemos que exactamente una de las aristas ya sea X, Y o Y, X, está presente. Profe, Sí, eso es lo mismo que el grafo sea un clic, no sé cómo se dice en español, un clic. sí, es similar, solo que el clic sería el concepto cuando no hay direcciones. Ajá. Entonces, si uno olvida las direcciones, se ve exactamente como un clic, con un grafo completo. Entonces, si uno olvida las direcciones, el grafo se ve así. ¿Verdad? Pero en un torneo tenemos direcciones. Entonces, un torneo se va a ver algo así. Bueno, hagamos una pregunta. Aquí tenemos el ejemplo de un torneo de con 5 jugadores. Entonces, ¿cuántos torneos hay con 5 vértices? Entonces, si nos olvidamos de las ¿Torneo se flechas. refiere con jugadas? Bueno, para nosotros el grafo es en los vértices y las aristas. Entonces, más que jugadas, tendría que ver con los resultados, ¿no? Con los resultados. O sea, lo que tenemos estamos hablando de un grafo donde toda la lista está presente, ya sea X o Y. Entonces, la pregunta es, dos grafos, dos torneos son diferentes, va a querer decir que la dirección de las flechas va a cambiar. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice 1024. Vean que cuando escogemos una arista, un torneo, vamos a tener o la arista X que va de X a Y o la que va de Y a X. Tenemos dos opciones para esa pareja X y Y. Y como hay 10 parejas, hay 5 vértices, 5 escojo dos parejas. Y hay 2 a la 10, que es 1024, formas de orientarlas. Okay. Bueno, digamos que hubo un torneo y digamos que un torneo de 20 personas, un número arbitrario. Y hay un grupo de 5 que uno dice, este grupo de 5 son
muy buenos jugadores. Hay una propiedad que nosotros podemos decir, si el grafo tiene esta propiedad, que en cierto sentido este grupo de 5 es como súper bueno. Que esto sería lo siguiente. Digamos que hay un grupo de 5 personas y que nadie logra derrotar a los 5. Entonces, digamos que aquí hay un grupo y no hay nadie que logra derrotar a todo jugador de ese grupo. Entonces, si uno quisiera como darle un ranking a los equipos o a los grupos de personas, uno diría, como estos son los 5 mejores o estos 5 son un grupo invencible o algo así, si no hay nadie que haya logrado vencer a los 5. O sea, tal vez alguien venció a 3, tal vez alguien venció a 4, pero no importa quién fuera este grupo, agarremos, siempre hay alguien que perdió contra alguno de estos 5. Entonces, vamos a tener un grupo algo así, o vamos a buscar algo como esto, y vamos a ponerlo en términos de lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Entonces, vamos a definir más bien lo contrario. Lo contrario sería que haya alguien que derrotó a todos los jugadores del grupo. Entonces, como que uno, si uno como grupo quiere escoger como un grupo que tenga todas las fortalezas que no le interesa, entonces digamos, no que todos sean los mejores jugadores, sino que se complementen entre ellos, tal vez para hacer un equipo, uno buscaría como que cada uno de ellos sea apto para derrotar a otro. Perdón, que entre ellos, para cada otro, podamos encontrar a alguien que sea apto para derrotarlo. Entonces, digamos, estamos formando un equipo, o sea, tenemos jugadores y queremos formar un equipo que sea invencible. Entonces, queremos como esa propiedad. Va a ser más fácil definir lo contrario, que sería que lo contrario sería que alguien los derrotó a todos. Entonces, vamos a hacer esta definición. Decimos que un torneo es K dominado si para todo conjunto de K jugadores A, hay alguien que derrotó a todos en A. Entonces tenemos este conjunto A, solo le pedimos que tenga K elementos. Y es dominado, el conjunto en sí sería dominado si para cada vértice podemos encontrar una flecha que vaya hacia el conjunto. Esto para un conjunto A, pero si el torneo fuera dominado, K dominado, no importa quién sea este conjunto A, siempre va a haber alguien que lo derrotó. Un ejemplo muy sencillo de esto, cuando K vale 1, sería un triángulo dirigido.
digamos que tenemos algo como esto. Entonces, si cable 1, no importa cuál jugador agarren, siempre hay alguien que lo derrotó. Y en este caso de K igual 1, se ve como que uno no puede definir de estos tres, no hay ninguno que sea el mejor. Porque todos le ganaron uno y fueron derrotados por otro. Entonces es como tener piedra, papel y tijera y preguntarse qué es mejor, piedra, papel o tijera. Y pues resulta que son equivalentes. Bueno, lo que vamos a ver aquí es algo un poquito más general. Tenemos lo que es un torneo K dominado y aquí hay un ejemplo de un torneo que es uno dominado. Por supuesto que esta propiedad nos interesa si el conjunto tiene por lo menos, si el conjunto tuviera 10 elementos y preguntamos si es 15 dominado, la pregunta no tiene mucho sentido porque ni siquiera hay un conjunto de 15 jugadores. Entonces aquí hay una pregunta que era la siguiente. ¿Será que existe n mayor que k tal que hay un torneo, o al menos un torneo, que sea K dominado? ¿Okay? Aquí K está fijo. Entonces, pongámoslo. Bueno, decirlo aquí, K es fijo. Aquí les doy un ejemplo de K igual a 1. Si n es igual a 3, podemos encontrar que sea K dominado, 1 dominado. Pero también es fácil extenderlo. Si n es más grande, podríamos hacer un ciclo tan grande como se quiera y seguiría siendo 1 dominado. ¿Qué pasa con 2 dominados? Suena como un poquito más difícil. Pero si intentamos hacer el ejemplo, digamos que aquí tenemos K igual a 2. Entonces nosotros decimos, bueno, tiene que haber alguien que haya vencido a estos dos jugadores. Digamos que este de aquí venció a los dos jugadores. Vamos a ponerle nombre. Este es 1 y este es 2. Entonces un jugador 3 que venció a uno de 2. Pero ¿qué pasa después? Bueno, tiene que haber un jugador que venció a 1 y a 3. Llamémosle 4. 4 tiene que haber vencido a 1 y a 3. Y luego tiene que haber un jugador que haya vencido a 2 y a 3. Podría ser 4 o podría ser otro jugador, un quinto jugador. Entonces habría que hacer tal vez casos. Digamos que intentamos meter un quinto jugador para decir, bueno, el quinto jugador venció a 3 y venció a 2. ¿Okay? Luego necesitamos a alguien que haya vencido a 3 y a 4, que podría ser 5. Y luego ocupamos que alguien haya vencido necesitamos que haya vencido a 3 y a 5. Pero entonces ocuparíamos un sexto jugador. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí 5 no se puede. ¿Se podrá con 6 o se ocupará más jugadores? ¿Será que de verdad existe el torneo? Y estos vean que solo es K igual a 2. Hay que considerar todas las posibles parejas y ver que cada una de ellas sea dominada. Si aumentamos el valor de K, va a haber que considerar tripletas y ver que cada una de ellas sea dominada, o cuatrupletas. Entonces se va a complicar bastante. Bueno, resulta que sí se puede hacer tal conjunto si n, no solo existe un n para el cual tal torneo existe, sino que si n es suficientemente grande, siempre existe un torneo con esta propiedad. ¿Okay? Bueno, nada más. Pregunta, ¿estamos claros en lo que dice la pregunta? Lo que significa que un torneo sea K dominado y lo que queremos encontrar.
Oscar, perdón. Sí. Reiterar que es cualquier grupo de K, ¿verdad? Que Sí. tiene que haber salido con alguien. Sí. Exactamente eso. Entonces, sí es importante notar eso. Es para todo conjunto de K jugadores. ¿Ok? O sea, les voy a mencionar aquí. Vean que hay n escojo K conjuntos de K jugadores. Cada uno de ellos debe ser dominado. Bueno, entonces se ve como una pregunta que podría llevar cierto trabajo. Que podría llevar cierto trabajo manejarlo. O sea, son n escojo K conjuntos, es un número que crece bastante rápido. Y aquí solo viendo el caso de n igual a 2, perdón, de K igual a 2, que n igual a 5 no va a ser suficiente, nos hace pensar que para K más grande, n va a tener que ser mucho más grande. Bueno, resulta que es una de las aplicaciones de Erdos. Erdos fue el que nos trae esta solución. Y Erdos fue una de las personas que inició el método probabilístico. No es exactamente la primera persona que usó probabilidad por primera vez en combinatoria, pero él hizo muchas aplicaciones y fue el que le dio su lugar al método probabilístico en combinatoria. Entonces, usted me va a ayudar a hacer esto de forma aleatoria. Entonces, queremos construir un torneo. Bueno, la respuesta va a ser que sí. Y para eso, queremos construir un torneo de n vértices que sea K dominado. ¿Okay? Entonces, recuerden que un torneo, habíamos dicho, por cada arista hay 2 direcciones. Entonces, cuando era de 5, había 1024 torneos posibles. Y eso son solo 5 vértices. Si incrementamos la cantidad de vértices, este número va a crecer de forma super exponencial. El número es 2 a la n escojo 2. Pero digamos que hay un n que sirve, o estamos verificando si este n sirve. Y ya tenemos los n vértices. Y solo hay que tomar la decisión de, para cada pareja de vértices, para dónde vamos a dirigir la flecha. ¿Cómo podemos hacer un torneo de forma aleatoria? Si ustedes tuvieran que escoger un torneo de forma aleatoria, ¿cómo lo harían? Y vean que lo que tenemos que escoger son la dirección de las aristas. Entonces, deme un X y deme un Y. Queremos hacer un torneo aleatorio. ¿Cómo tomamos la decisión de si dirigimos la arista de X a Y o de Y a X? No sé, tiramos una moneda. Tiramos una moneda. Entonces, tiramos una moneda, si es escudo, va de X a Y, si es corona, va de Y a X. Entonces hacemos un torneo de tirar la moneda. Hagamos el torneo de tirar la moneda y así le ponemos un medio a cada dirección. O sea, tenemos esta dirección con un medio, pero cada dirección va a tener un medio. Bueno. Y es una decisión que vamos a tomar para cada pareja. Entonces aquí hay n escojo 2 decisiones. Cada una se hace de lo que se llama de forma independiente. Entonces no importa el resultado de X a Y, cuando yo tenga otra pareja, A y B, igual tiro una moneda para decidir el resultado de A y de B. Bueno, entonces, ahora tome un conjunto de tamaño K.
vamos a ver qué tan probable es que este conjunto esté dominado. O lo que es equivalente, que no haya sido dominado. Entonces, sea A un conjunto de tamaño K. Un conjunto de vértices con tamaño K. Entonces aquí tomamos A. Tiene K vértices. Y lo que vamos a ver es si queremos que A sea dominado. Entonces vamos a enfocarnos en el complemento, porque vamos a intentar encontrar un A que no esté dominado. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que A no sea dominado? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que A no sea dominado? Entonces, vean qué es lo que tiene que pasar. Tome un vértice cualquiera y este vértice domina A solo si van todas las flechas desde este vértice hasta A, ¿verdad? Entonces, digamos que tome un vértice cualquiera. Eso sí, V que no esté en A. ¿Cuál es la probabilidad de que V, vamos a calcularla de una vez al contrario, no domine a A? ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos una flecha que va del conjunto A en V? 1 menos 1/2 a la K. Ok, sí. Entonces, vean que cada uno de los posibles resultados, entonces hay K decisiones, ¿verdad? Y eso nos da 2 a la K resultados posibles. Solo uno es bueno. Solo uno haría que V domine al conjunto. Entonces su complemento tiene probabilidad 1 menos este valor. Entonces la probabilidad V, perdón, no domine a A es igual a 1 menos 1 entre 2 a la K. ¿Está bien? Entonces, cada decisión que tomamos, y solo una solo una cumple que V domina al conjunto. Okay, entonces, una probabilidad que sí K es grande, pues es algo que se acerca a 1, parece estar cerquita de 1. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra, pero para todo V? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ningún V en V de G menos A domine a A?
Entonces vean que lo que estamos haciendo es que tenemos, digamos que V1, tenemos V2, Vn menos K, digamos que son todos los vértices que no están en A. Digamos que esto es igual a los vértices que no están en A. Y lo que tenemos es que V1 no domina A, V2 no domina A, V3 no domina A, y lo mismo para para Vn menos K, ninguno domina A. Entonces, ¿cuál será esta probabilidad? Vean que esto que estamos diciendo es, esto de aquí sería que A no sea dominado. Entonces, la probabilidad de que A no sea dominado No es la probabilidad esa de que uno no domine A, pero potenciado a la n-k. muy bien. Sería este número. Vamos a justificarlo un poco. Sería este número, n menos k. ¿Por qué? Porque el hecho de que V1 domine o no A es independiente del hecho de que V2 domine o no A. O sea, aquí lo que tenemos es que tenemos una cierta probabilidad de que este conjunto, de que este vértice V1 domine al conjunto. Tenemos la misma probabilidad para el V2. Y la probabilidad de que ninguno lo domine sería el producto de las probabilidades. Sí, en este caso, bueno, ya veo que hay otro par de sugerencias en el chat, pero sí, es el producto de las probabilidades. Porque cada evento se hace de lo que se llama de forma independiente. Entonces, los resultados de V1 con todo A no tienen nada que ver con los resultados de V2 con todo A. Y lo mismo con V3. Los resultados de V3 no tienen nada que ver con los resultados de V1 o de V2 respecto a. Entonces, la probabilidad de que el conjunto A no sea dominado es este numerito que está aquí. Y ya con eso vamos a poder calcular, no calcular, sino estimar la probabilidad de que algún conjunto no sea dominado. Entonces, recuerden que teníamos n escojo k, conjuntos de tamaño k. Vamos a tomarlos todos. Entonces, sean A1, A2, hasta A sub n escojo k, todos los conjuntos de tamaño k. Todos sus conjuntos de vértices de tamaño k. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que alguno de ellos no sea dominado. Entonces, la probabilidad de que A sub i no sea dominado para algún i queremos ver qué pasa con este evento. Este es el evento que no queremos, que encontramos un conjunto, vean, este conjunto que está aquí no fue dominado. Eso es lo que queremos evitar. ¿Cuál es la probabilidad de que exista tal conjunto? Bueno, vean que esto de aquí, en eventos, lo que nos habla es de una unión. Recuerden que lo es equivalente a la unión. Entonces esto es la probabilidad de si unimos desde igual 1 hasta n escojo k, el siguiente evento, que A sub i no es dominado. ¿Okay? Recuerden que la unión es un O. Entonces, si alguno no es dominado, es porque el conjunto de uniones está ocurriendo. Vamos a caer en alguno de estos conjuntos de aquí. Y lo que podemos hacer ahora, como tenemos una unión, es usar la subaditividad.
¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de una unión, recuerden que era más pequeño o igual que si sumamos cada una de las probabilidades. Es dominado. Y esta es la probabilidad que calculamos aquí. Vean que este era un A cualquiera de tamaño K. Entonces, la probabilidad solo depende de K y de N. No depende del conjunto que estamos escogiendo. O sea, cada uno de ellos tiene la misma probabilidad. Entonces, esto se vuelve un producto. Esto de aquí va a ser, hay N, escojo K términos. Y la probabilidad de que alguno ocurra es 1 entre 2 a la K por N elevado a la N menos K. Pregunta. ¿Existe un N para el cual este número sea más pequeño que 1? K está fijo y N puede ser tan grande como uno quiera. ¿Será que si uno toma N suficientemente grande, este numerito que está aquí sería menor que 1? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ahí, Yo siento que sí, Oscar, porque digamos, el término de la derecha, o sea, va a ser un número menor que 1, ¿cómo es? Con una potencia bien grande. Y entonces eso ajá, va a seguir haciéndose más pequeño. ¿ok? Y digamos, usa la aproximación, la de que n a la k es como e a la n entre Sí, la k esa reemplazada. aproximación no la vamos a usar. No, ok. Hay una aproximación en la tarea, luego vamos a hablar de eso. Y no hace falta usar Stirling tampoco. En realidad, vean que esto de aquí es un polinomio. Polinomio de grado K. Este número de aquí es n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k más 1. Dividido entre n factorial, dividido entre k factorial. Vean que k está fijo. El que se mueve es n. Entonces, este de aquí es un polinomio con grado k. Mientras que el que está a la derecha, creo que lo dijo Ignacio ya, este de aquí es una exponencial, cuya base es una constante. Vean que está cerca de 1 si k es fijo. Si k es grande, está cerca de 1, pero es menor que 1. Entonces tenemos polinomio por exponencial. Este de aquí converge a 0 cuando n va para infinito. Entonces, en realidad, ya vamos a ver por qué nos interesa que la probabilidad sea menor que 1. Pero podemos decir algo mucho más fuerte. Se acerca a 0 cuando n va para infinito. Pero, en particular, si n es grande, la probabilidad de que a sub i no sea dominado para algún i, esta probabilidad es menor que 1. ¿Y de qué nos sirve decir que esta probabilidad sea menor que 1? Nos sirve para decir que su complemento tiene probabilidad positiva. Esto nos dice que su complemento, el complemento sería a sub i es dominado para todo i. La probabilidad del complemento es positiva. En particular, no es un evento vacío. Tenemos que este no es un evento vacío.
Es decir, existe un evento aleatorio y un evento aleatorio. Aquí era un torneo. Lo que estamos haciendo de forma aleatoria es un torneo. Entonces, existe un torneo K dominado. Ok, primera aplicación del método probabilístico que vemos en el curso. Torneo, existe un torneo que no es K dominado. Ok. ¿Alguna pregunta en la prueba? Ok, Gabriel, tiene la mano arriba. No, no es de la prueba, pero quería saber si, digamos, si se sabe cuál es el mínimo número de vértices que uno ocupa para tener un torneo K dominado. Ok. Hay una estimación buena del mínimo. Ahorita no me acuerdo. Pero hay que trabajar con este número. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este número, si uno lo optimiza, o sea, si uno encuentra el menor n, tal que esta probabilidad sea menor que 1, no significa que sea el menor n tal que existe el torneo, ¿verdad? Puede que haya un torneo no aleatorio que tenga la propiedad. Pero si uno lo optimiza, el número entiendo que sí está cerca del resultado correcto. Ahora, para optimizarlo, se ocupa usar un par de aproximaciones. Y lo voy a mencionar más tarde, pero esto está en la tarea. N escojo K está entre N a la K por E a la K sobre K a la K y es mayor o igual que N a la K sobre K a la K. Entonces, una aproximación primera es esta que está aquí. Para aproximar, para decir, bueno, N escojo K, solo sumo este número que tenemos en el lado derecho. ¿Qué es más efectivo que Stirling si K es fijo? O sea, K puede ser grande, pero N es mucho más grande, entonces esta aproximación nos sirve. Y otra que también vamos a usar pronto en la siguiente clase es esta. 1 menos P es menor o igual que E a la menos P. Entonces, esta desigualdad que está aquí, digamos que si uno usa la serie de Taylor, uno sabe que E a la P es 1 menos P más un término cuadrático menos un término cúbico, y si uno corta, el error, si uno corta en grado 1, el error es positivo, entonces es mayor o igual. Pero también es fácil de probar usando cálculo. E a la X es mayor o igual que 1 menos X. Entonces si uno toma X igual a 0, tenemos que 1 es mayor o igual que 1, así que es correcto. Y si uno toma la resta, menos 1 menos X. 1 más X, ¿no? Es que hay dos. 1 menos P es menor o igual que, digamos, perdón, es que este es menos X. Eso es, tal vez es el que me decía. Gracias. Sí, sí, la otra desigualdad es con 1 más X y se involucra E a la X. Entonces, sí, perdón, E a la menos X. Y si uno deriva, lo que va a tener aquí es menos E a la menos X. Bueno, aquí estamos hablando de P entre 0 y 1, ¿verdad? Lo más importante es que P es positivo, pero estamos hablando de probabilidad, entonces está entre 0 y 1. Entonces aquí cuando derivamos sale un menos y de la X aquí sale un 1. Y este de aquí, como X es positivo, E a la X, E a la menos X es menor que 1,
es menor que igual a 0, o sea que este de aquí va a ser positivo. Entonces quiere decir que en 0 son iguales, y como su derivada es positiva, cuando x se incrementa, este número crece, o sea que la desigualdad se mantiene. Entonces, estas dos desigualdades en particular se usan bastante a la hora de aproximar los valores de estas probabilidades. O sea, este número n escojo k nos apareció en la primera aplicación probabilística. Si queremos contar todos los conjuntos de tamaño k, va a aparecer. Y 1 menos p es un número súper común en probabilidad porque es la probabilidad de un complemento. Y está de más decir que los números que aparecen a veces son 1 menos p elevado a alguna potencia. Entonces esto nos quedaría e a la menos p por alfa, que es mucho más sencillo que el 1 menos p al alfa. Ahora vamos a ver una segunda aplicación del método y a una familia de conjuntos. Este resultado es de Boloas. Estoy casi seguro que él no lo probó con probabilidad en su primera prueba, pero podría equivocarme. Entonces, sean A sub 1, B sub 1. Tenemos una segunda pareja. A sub 2, B sub 2. Hasta, digamos que A sub M, B sub M. Y estos conjuntos van a ser conjuntos finitos, pero con todos los A's van a tener el mismo tamaño y todos los B's van a tener el mismo tamaño. Tal es que entonces A sub I siempre va a tener el mismo tamaño, digamos A, y B sub I siempre tiene el mismo tamaño que es B. Cuando agarramos dos elementos de la pareja, los conjuntos son disjuntos. Si aquí está, digamos que aquí tomamos A sub I y aquí tomamos